Hola queridos amigos de Tuna. Qué alegría darles la bienvenida una vez más a mi canal. Antes que nada les deseo un día lleno de energía, alegría y mucha felicidad. Hoy de camino de regreso del mercado, me encontré por casualidad con Adam, aquel hombre que apareció en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando tuve que dejar la granja sin rumbo fijo y sin un lugar donde quedarme, fue él quien me tendió la mano y me llevó de vuelta a la granja, dándome un techo temporal y un poco de esperanza. Este reencuentro inesperado removió en mí muchos recuerdos y emociones. Pero como suele ocurrir, la vida da giros inesperados. Justo en ese momento apareció Alex y presenció toda la escena. Todo ocurrió tan deprisa que no tuve tiempo de explicar nada. Y ahora me pregunto, ¿acaso Alex habrá malinterpretado la situación? ¿Podría la aparición de Adam abrir una nueva grieta en una relación que ya era frágil de por sí? Los invito a adivinar qué creen que pasará. Estoy segura de que esta historia traerá más de una sorpresa, porque la vida, al fin y al cabo, está llena de giros imprevistos. Así que sin más, vamos a comenzar con mi relato de hoy. Y como siempre, gracias de corazón por estar aquí, acompañándome, escuchándome y dándome fuerzas día tras día. Ese día había dejado a mi querido hijo en casa de la señora Tang para poder dedicarme a recolectar algo más de fruta. Después de una jornada larga y agotadora, logré recoger varias estrellas de leche maduras y las llevé al mercado. Fue un trabajo duro, pero al final conseguí ganar un poco de dinero extra, que aunque modesto, me dio alivio y esperanza en medio de tantas carencias. De regreso, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, me encontré inesperadamente con Adam, aquel hombre que en el pasado me tendió la mano en los días más oscuros. Cuando me vi obligada a abandonar la granja de Alex perdida y sin un lugar al que acudir, fue él quien me llevó a vivir con la señora Tang, dándome la sensación de tener un refugio. Al verme, Adam exclamó con voz sorprendida y a la vez cercana: «Oh, Tuna, ¿qué haces caminando sola a estas horas?». Sonreí con timidez y respondí: «Acabo de volver del mercado y ahora voy camino a la casa de la señora Tang». Él asintió y con esa amabilidad que siempre lo caracteriza, dijo enseguida: «Qué coincidencia, yo también iba hacia allí a visitarla. Vamos, súbete, te acerco en mi coche». Sus palabras me hicieron sentir un calor especial en el corazón. La vida me había enseñado a valorar cada acto de bondad, por pequeño que fuera. Bajando la voz, le respondí con gratitud: «Entonces, muchas gracias de verdad». Adam se apresuró a abrirme la puerta con un gesto sencillo, pero lleno de cortesía. Subí al coche con una mezcla de alivio y agradecimiento hacia aquel hombre que una vez más se cruzaba en mi camino en el momento preciso. El trayecto hasta la casa de la señora Tang se volvió más corto, no solo por las ruedas que giraban sobre la carretera, sino porque llevaba a mi lado la compañía sincera de alguien dispuesto a acompañarme en medio de la tormenta de la vida. Tuna subió al coche junto a Adam. Mientras avanzaban por el camino, ambos conversaban sobre los cambios que habían vivido tras la tormenta. Adam escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando y regalándome una sonrisa alentadora que hacía el trayecto hasta la casa de la señora Tang parecer mucho más corto. Al llegar, los dos entramos al patio. La señora Tang estaba sentada en el porche y al vernos no pudo ocultar su sorpresa. «Vaya, ¿y cómo es que hoy vienen juntos?», respondí enseguida con tono respetuoso. En el camino de regreso me encontré con Adam. Como iba en la misma dirección, me trajo hasta aquí. Ella sonrió con dulzura y nos hizo señas para entrar. «Ya veo.
Pues pasen a la casa, descansen un rato y tomen un poco de agua. Adam se inclinó cortésmente y saludó. Hace tiempo que no venía, he estado bastante ocupado. Por fin hoy pude hacerme un espacio para visitarla. ¿Cómo se ha sentido estos días? La señora Tong sonrió visiblemente contenta. Gracias por preocuparte, hijo. Estoy bien y me alegra mucho verte aquí. El ambiente se llenó de calidez. Nos sentamos juntos y charlamos durante un buen rato sobre las cosechas, sobre lo que la tormenta había cambiado y también sobre los pequeños anhelos de cada día. El murmullo de la conversación se mezclaba con el silbido del viento en el exterior, creando un instante de paz que parecía detener el tiempo. Cuando noté que el cielo empezaba a oscurecer y las sombras se alargaban sobre el suelo, dejé el vaso en la mesa y me levanté suavemente. Ya casi anochece. Mejor me llevo a mi hijo de regreso. Adam, quédate a conversar con la señora. Yo me despido. Pero Adam replicó enseguida con firmeza y una mirada sincera. Permíteme llevarte. Así aprovecho para conocer el lugar donde vives ahora. Me sorprendí un poco titubeando. No será molestia. Él sonrió con naturalidad. No te preocupes, está cerca, ¿verdad? Asentí sintiéndome aliviada. Sí. Entonces te lo agradezco mucho. Ambos nos pusimos de pie. Adam se despidió respetuosamente de la señora Tong, mientras yo cargaba a mi hijo en brazos. Al salir al patio, el cielo se teñía de rojo con la luz del atardecer. El coche arrancó despacio, avanzando por el camino que serpenteaba entre casas y árboles. El canto de los pájaros se mezclaba con la brisa fresca del anochecer. Sentada a su lado, sentí una paz inesperada, la seguridad de tener a un compañero leal en medio de tantas incertidumbres. En ese instante, comprendí que a veces las personas llegan a nuestra vida justo cuando más lo necesitamos, iluminando incluso los días más oscuros. Al llegar a la granja, vi que mi pequeño hijo ya dormía profundamente en mis brazos. Con cuidado, lo llevé hasta su cama de bambú, lo acomodé bajo la manta y me quedé un instante contemplando su rostro sereno. Aquella paz infantil me devolvía fuerzas después de un día agotador. Afuera, Adam esperaba en silencio, observando con curiosidad el entorno sencillo pero acogedor de la granja. Salí de la habitación y le dije con una sonrisa: «Señor, Adam, espere un momento. Aquí. Voy a dejar al niño y regreso enseguida». Él asintió con amabilidad. «Sí, tranquila, haz lo tuyo. Yo espero». Fui rápidamente a la cocina, serví un vaso de agua fresca y volví a la sala. Coloqué el vaso frente a él y añadí: «Tome un poco de agua, por favor». Adam lo recibió y después de un sorbo comentó sorprendido gracias. No imaginaba que esta granja fuera tan bonita y espaciosa. Moví la cabeza con cierto rubor en la voz. En realidad, esta granja no es mía. Pertenece a una persona generosa que me permitió quedarme aquí con mi hijo y me ofreció trabajo para salir adelante. Él recorrió el lugar con la mirada y afirmó: «Vaya, aún así, es un sitio precioso, amplio y lleno de vida». La charla fue fluyendo de manera natural, entre el murmullo del viento nocturno y el aroma fresco del campo. Entonces, con un nudo en la garganta, le dije con sinceridad: «Adam, quería aprovechar para agradecerte de corazón. En aquel momento difícil tu ayuda fue vital para mí. Me siento mal porque me marché sin darte las gracias en persona». Él sonrió con dulzura y contestó: «No tienes por qué sentirte así. La señora Tong ya me transmitió tu gratitud. Yo solo hice lo que debía hacer, nada más». Bajé la mirada insistiendo con humildad. «Aún así, gracias por comprenderme y no juzgarme». Él respondió con una mirada serena: «Ahora que ya conozco el lugar donde vives y veo que tu hijo está bien, me voy tranquilo».
Pero ya es tarde, mejor regreso. Cuando tenga un momento volveré a visitarte. Me apresuré a decir con un dejo de afecto. De acuerdo, cuídate mucho. Y cuando vengas a ver a la señora Tang, no olvides pasar por la granja a saludarnos. Adam se levantó, me devolvió una sonrisa franca y caminó hacia la puerta. Lo acompañé hasta el portón. La noche se cernía sobre el campo, iluminada apenas por la tenue luz de la luna y la lámpara de aceite que colgaba en el porche. Antes de marcharse, se volvió una vez más, me dedicó un gesto de despedida y se alejó lentamente por el camino de tierra. Me quedé de pie mirando cómo su figura se perdía en la distancia, con el corazón lleno de gratitud. En medio de tantas tormentas, había personas que llegaban discretamente dejando huellas profundas en mi vida. Y Adam era uno de ellos. De regreso en la casa me senté al lado de mi hijo dormido y contemplé el techo recién reparado. La luz temblorosa de la lámpara iluminaba la habitación. Sonreí en silencio, convencida de que aunque el camino estuviera lleno de dificultades, con fe y con la bondad de personas como Adam, siempre habría esperanza para seguir adelante. Cuando Adam se alejaba de la granja y llegó a la encrucijada del camino, su silueta se fue perdiendo poco a poco en la oscuridad de la noche. Justo en ese momento apareció Alex. Sus ojos alcanzaron a distinguir a lo lejos la espalda de un hombre que se marchaba. Reconoció de inmediato aquella figura. Era Adam. El corazón de Alex se agitó con fuerza. Una oleada de inquietud y celos lo invadió, llenando su mente de preguntas sin respuesta. ¿Qué hacía Adam aquí? ¿Por qué cerca de la granja de Tuná? Pensó con un nudo en la garganta. La duda y la ansiedad no le permitieron quedarse quieto. Con paso apresurado, Alex se dirigió hacia la casa de Tuná. El sendero de tierra que tantas veces había recorrido, esa vez se le hizo más largo bajo la penumbra del crepúsculo. El viento soplaba entre los árboles, intensificando aún más la impaciencia que lo consumía por dentro. Quería respuestas. Necesitaba mirar a Tuná a los ojos y escucharla comprender qué había sucedido realmente. En su corazón aún vivía la confianza en ella, pero la aparición inesperada de Adam removía sus certezas, sembrando dudas dolorosas. Acelerando el paso, Alex se aproximó a la pequeña puerta que conducía a la vivienda de Tuná, con el alma cargada de miedo y expectación. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba decidido a enfrentar la verdad.
di chuyển quanh bếp với sự thân thuộc của những người đã cùng nhau trải qua hàng ngàn những khoảnh khắc. Mặc dù họ không trao đổi nhiều lời trong lúc nấu nướng, nhưng bầu không khí vẫn ấm áp và thoải mái. Âm thanh của xong nồi, tiếng xì xèo của nguyên liệu trong chảo và những nụ cười ấp trao đổi giữa họ thỉnh thoảng đã nói lên tất cả. Không cần thêm nữa, buổi tối trở nên hoàn hảo. Sự kết nối giữa họ thật rõ ràng, ngay cả trong những cử chỉ nhỏ. Khi chuẩn bị bữa ăn, họ bắt chéo tay nhau vài lần, gần như vô tình. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn đều đóng góp làm tăng thêm nét quyến rũ. Những khoảnh khắc chung khiến bữa tối trở nên hơn cả một bữa ăn. Nó trở thành biểu tượng cho mối quan hệ của họ, cho những thay đổi nhỏ, những cảm xúc mới mẻ và những kỷ niệm của họ cùng tạo nên. Cuối cùng, những bữa tối đã sẵn sàng. Cả hai ngồi vào bàn và mặc dù bầu không khí ngập tràn tiếng cười và có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng vẫn có gì đó trong không khí nói lên điều lớn lao. Đồ ăn rất ngon, nhưng điều thật sự là khoảnh khắc này trở nên đặc biệt chính là điều gì đó thay đổi với họ. Họ không thể tả thành lời, nhưng họ sẽ biết sự kết nối của họ chia sẻ cảm sâu sắc hơn.